Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en la clase. Si tienen alguna pregunta, la escriben en el chat y al final, pues, Gabriel se la responde. Les doy otra vez la buenas noches. Bienvenidos a esta clase sobre enfermedades que generan imágenes radiopacas en la radiografía de tórax, dada por, pues, mi amigo, colega en la Universidad Libre, Gabriel de León, eh, que es un crack, un mini radiólogo. Entonces, pues, ya los dejo con él para que comience la clase. Buenas noches. Gracias, amigo. Bueno, buenas noches. Eh, Nada, yo sé que es un poco difícil estar en esta hora, en este espacio, después de una jornada laboral o de estudio, pero bueno, vamos a compartir un ratico sobre imágenes diagnósticas. Es un tema muy apasionante, muy chévere. Vamos a perderle un poquito de miedo a las imágenes que normalmente como que en el pregrado se genera ese miedo cuando le muestran una radiografía de tórax, porque de pronto muchas veces no le transmiten de pronto de la manera adecuada el conocimiento a uno. Entonces, pues bueno, aquí en esta clase no me voy a enfocar en la física de los rayos X, solamente quiero que sepan que es una energía ionizante, que genera radiación, hay que protegerse cuando se está cerca de los equipos y se toman las imágenes. Se genera básicamente por la pérdida de energía de los electrones y eso se libera un fotón y eso pues es básicamente eh, los rayos X. Aquí me voy a enfocar más en las imágenes que generan radio opacidad, o sea que son imágenes que se van a ver blancas, aunque también metí algunas que generan radiolucencia. Ya más adelante se las voy a ir presentando. Quise hacer un enfoque como en lo más común y pues ya después podemos programar otra clase con Pipe para continuar con o a empezar a hilar un poco más delgado. Em, Vamos a ver si aquí ya me deja. Me avisan si les pasa las diapositivas. Entonces, bueno, lo más común en imágenes que genera radioopacidad, por así decirlo, y lo más grande que se ve es el derrame pleural. ¿Listo? Eh, El derrame pleural, bueno, el líquido pleural se produce a nivel de la pleura parietal, se reabsorbe en la pleura visceral. Es un espacio, el espacio intrapleural es un espacio básicamente que no se va a ver normalmente en la radiografía de tórax a no ser que algo lo esté ocupando. Como primera instancia, yo quiero que entendamos muy bien como la parte microscópica, porque dependiendo de esto, vamos a ver como los cambios a nivel macro en la radiografía. Entonces hay que entender de que pues está el espacio pleural, está la pleura visceral, que el pulmón tiene un intersticio. Vamos a tener enfermedades que van a generar problemas en el intersticio y eso va a generar una cosa que se llaman infiltrados, ¿ya? Infiltrados que pueden ser reticulares, nodulares, pueden ser mixtos, retículo-nodulares, y son los infiltrados que llamamos que van a afectar el espacio intersticial. También están el espacio alveolar, está compuesto básicamente por los alveolos y nos va a dar enfermedades o imágenes, por así decirlo, en formas algodonosas, ya con bordes mal definidos y vamos a llamarlo a esto infiltrados alveolares. También hay que entender de que hay varias presiones que juegan un papel importante en la parte del líquido pleural. Vamos a tener enfermedades que nos van a aumentar la presión hidrostática y van a generar que el líquido salga de los vasos, ya sea hacia los alveolos, hacia el espacio pleural, y van a generar imágenes radiopacas. También vamos a ver que de pronto va a haber una disminución de la presión oncótica en ese líquido. Por ende, también entonces el vaso no va a atrapar ese líquido, sino que el líquido se va a salir hacia estos espacios. O también puede haber una falla a nivel de la parte de la reabsorción del líquido. Normalmente, pues cuando tenemos un tumor que no nos permita la buena reabsorción del líquido pleural, entonces puede generar derrame pleural. Entonces, entendiendo como
esta fisiología y estas presiones, yo quiero aquí en esta primera placa de tórax que a ustedes les quede algo supremamente claro. Y es que lo negro que ustedes ven acá por fuera del paciente es aire. ¿Listo? Entonces, el pulmón está compuesto básicamente por aire, por trama broncovascular, que son estas lineecitas que normalmente no deben de pasar el tercio medio hacia la periferia, son vasos con bronquios, ¿ya? Y esto pues va a estar normalmente de un color negro, porque tiene aire. Entonces, todo lo que ustedes vean dentro de este espacio blanco, por así decirlo, radio opaco, o muy oscuro, o sea, radio lúcido, es algo patológico. ¿Listo? Entonces, siempre los invito a que tengan como un método mental, un esquema mental cuando se enfrenten a una placa de tórax. Entonces, les voy a dar el mío, les comparto el mío, que es básicamente mirar siempre desde la periferia de la placa, los huesos, mirar el tejido celular subcutáneo, e irme hacia adentro, siempre comparando ambos lados, mirar la estructura ósea, mirar cómo está el parénquima pulmonar, mirar cómo está la tráquea, que la tráquea esté centrada, mirar cómo está el corazón, mirar los diafragmas, los ápices, y ya después empiezo a leer la placa de adentro hacia afuera. Entonces, por ejemplo, acá, si nos ponemos a ver, tenemos una imagen radio opaca que vela prácticamente todo el pulmón izquierdo. Entonces vamos a tener unos signos de derrame pleural, que es, por ejemplo, uno es la curva de Damasio, que es esta imagen que se ve aquí, que es, también la llaman imagen en canoa, que es una curva que delimita, por así decirlo, la pleura visceral completamente, y es todo esto que ustedes ven aquí blanquito, es líquido radio opaco, es líquido que está ocupando ese espacio pleural. Entonces, miren que ese líquido empieza a desplazar la tráquea, que es esta negrita que está aquí. La tráquea tiene aire, entonces pues se va a ver negrita, y empieza a desplazar todas las estructuras del mediastino y el corazón hacia el lado contralateral. Entonces, esto es un derrame pleural masivo. Hay que tener en cuenta siempre, pues, lo que les decía, las causas de derrame pleural. Por ejemplo, aumento de la presión hidrostática, la insuficiencia cardíaca descompensada. También tenemos los tumores y tenemos también las enfermedades que disminuyen las proteínas, la cirrosis, etcétera. Hay que tener en cuenta que hay varios tipos de derrame pleural. Entonces, por ejemplo, este paciente que les acabo de mostrar, que tiene un derrame pleural masivo, en un contexto de trauma, pues tienen que pensar de que esto lo más probablemente es que sea sangre que esté ahí y pues tienen que pasarle el tubo. Entonces siempre también los invito a que hagan una correlación clínico-radiológica, ¿ya? Siempre miren en su paciente y después miren la imagen y siempre comparen ambas cosas, ¿no? Aprovechando que no solamente están viendo la imagen. Por ejemplo, este paciente, ustedes ven este pulmón, está normal, la trama está oscurito, con aire normal, pero aquí sale esta imagen que es radiopaca, que es blanquita, ¿ya? Tiene su curva, probablemente este paciente tenga adherencias pleurales porque el derrame pleural no avanzó y forma esta imagen como de lente que normalmente se da cuando los pacientes tienen adherencias pleurales y no permiten de que el líquido siga subiendo o que siga bajando, ¿ya? Entonces, esta es otra imagen de derrame pleural para que de pronto no se vayan a confundir, no vayan a pensar de que es una masa. Entonces, siempre tengan, obviamente hay que tener diagnóstico diferencial de un tumor o otra cosa que esté ahí, pero como primera posibilidad diagnóstica es un derrame pleural. Ahora,
esta es solo una proyección. Si ustedes solo tienen una proyección posterior anterior o anterior posterior de la placa, sepan que más o menos el 30-40% de la información está perdida en la placa porque no tiene la placa lateral. ¿Listo? Entonces siempre es importante que pidan ambas proyecciones porque esto es una imagen bidimensional. Entonces, esta imagen, por ejemplo, hay unos derrames pleurales que se llaman derrame pleural subpulmonar que simulan un hemidiafragma, ¿ya? Pero si ustedes ven acá, los ángulos costodiafragmáticos siempre los tienen que evaluar para buscar derrame. Es lo primero que se oblitera más o menos entre 150 a 300 mililitros. Ya se empieza a obliterar, o sea, se empieza a borrar este ángulo ya costodiafragmático. Se empieza a ver radiopaco, se empieza a ver blanquecito. Aquí ustedes ven que estos ambos ángulos están libres, no hay líquido, no hay nada radiopaco acá, igual que en estos ángulos, ¿ya? Costo frénico, entonces no hay nada, pero ustedes ven aquí la cúpula diafragmática elevada. Entonces siempre que tengan una imagen así, tienen que descartar el derrame pleural subpulmonar. ¿Cómo lo descartan? Pues tienen que irse a ver los ángulos costofrénicos y tienen que también descartar parálisis diafragmática. ¿Ya? El diafragma lo inerva el nervio frénico. Entonces, siempre que vean esta imagen, también intenten descartar la parálisis diafragmática, es uno de los diagnósticos diferenciales. Entonces, si ustedes ven una imagen como un hemidiafragma, listo, y ven los ángulos costofrénicos libres, siempre descarten parálisis diafragmática. Algo está ahí. Ahora, si ustedes ven la parte superior a nivel del ápex de este paciente, es una imagen radiopaca, ya que hay que estudiarla, que no es normal. ¿Listo? ¿Qué puede ser? Puede ser una masa, puede ser, bueno, lo más probable es que sea una masa, pero también puede ser un derrame pleural que se llaman encapsulados por las adherencias que les contaba. Esos derrames pleurales pueden aparecer de esta manera también. Entonces, este otro paciente, volvemos a evaluar la placa, ya miramos este ángulo, este ángulo costofrénico está completamente obliterado, todo esto está lleno de líquido, tiene la curva de Damasio o la imagen o el signo de la canoa, que le llaman, porque esto parece una canoa, ya es radio opaco, es blanco, listo, no alcanza a desviar la línea media, pero alcanza a delimitar la pleura visceral, mientras que el otro ángulo está completamente libre, listo. Entonces, en la cabeza que les quede claro, cuando busquen derrame pleural, busquen el signo de la curva de Damasio, el signo de la canoa, que es lo mismo, que es esta imagen, como en U. Siempre busquen los ángulos costofrénicos, ¿ya? Que se obliteran cuando está entre 150 y 300 mililitros. Y en la placa lateral siempre busquen el ángulo posterior, ¿ya? Que ahí se oblitera más o menos con 75 mililitros. Entonces, este es otro ejemplo, otro derrame pleural. Miren, una imagen blanca, radiopaca, tiene el signo de la curva de Damasio, signo de la canoa. El otro ángulo costofrénico está completamente libre, este está completamente obliterado, ¿listo? Y se delimita la pleura visceral. Si alcanzan a ver, aquí se alcanza a ver la cisura horizontal, ya la delimita completamente, ¿listo? Bueno. Entonces, este caso, siempre les dije, hay que ver los ángulos costofrénicos. Este está libre. Si ustedes lo ven, se ve con su radiopacidad normal, el pulmón está aquí normal, pero si ustedes se van al lado izquierdo, miren que aquí está obliterado un poquito. Está blanquito esta parte de acá, radiopaca, y tiene el signo de la curva de Damasio. Si lo ven aquí, o en Canoa. Importante. Entonces, la placa lateral. Siempre tienen que evaluar el ángulo costofrénico posterior. ¿Listo? Que es este de acá. Si ustedes ven, aquí en esta, supongamos, no es el mismo paciente, pero supongamos que lo fuera, aquí solo se vería este pequeño derrame pleural.
Pero si ustedes van a la placa lateral, miren que todo el ángulo posterior está obliterado. Y además este paciente, miren que tiene líquido en las cisuras, ¿ya? Eso más adelante lo vamos a ver en la falla cardíaca descompensada, cómo se va acumulando el líquido en las cisuras. Entonces siempre tener en cuenta la placa lateral. ¿Listo? Por ejemplo, esta paciente. Si ustedes ven, este ángulo está libre y este ángulo apenas está empezando a obliterar, pero ustedes dirán, bueno, ¿y cómo sé si es la cúpula diafragmática o no? Entonces ahí es donde tienen que mirar la placa lateral. ¿Listo? Lo más probable es que si tenga un derrame pleural y pues recuerden que estas son las imágenes de las mamas, ¿no? No se vayan a dejar engañar, no se vayan a dejar confundir por eso. Entonces, hasta ahora hemos visto derrame pleural que llamamos tabicado o encapsulado cuando hay adherencias pleurales, pacientes que probablemente tienen una patología de base como neumoconiosis, bagasosis, silicosis, asbestosis, enfermedad que afecte eh, el intersticio del pulmón y eso genera adherencias pleurales. Entonces, cuando se genera un derrame pleural es difícil manejarlos y también tienden a confundirse muchas veces cuando uno no tiene claro el concepto con imágenes como masas, ¿no? Vimos el derrame pleural masivo ya, el derrame pleural gigantes, derrames pleurales no tan grandes, ya el derrame pleural subpulmonar, que hay que siempre hacer el diagnóstico diferencial con la parálisis diafragmática. Y ahora les tengo este que es un derrame pleural que se da a nivel de la cisura horizontal y se le denomina también tumor evanescente, ¿no? Ustedes toman la placa, miren que aquí se ve un bordes bien definidos y uno dice, uff, esto puede ser una masa, puede ser un tumor, pero tiene la característica de que cuando el paciente se compensa, se borra la imagen, desaparece. Entonces descompensa, vuelve a aparecer. Entonces, sí, siempre se da a nivel de la cisura horizontal. Entonces, miren que aquí parece una masa, pero cuando miramos la placa lateral, vemos que simplemente es la cisura horizontal llena de líquido. ¿Listo? Entonces, eso se denomina, eh, bueno, lo denominan tumor evanescente, pero simplemente es un derrame pleural a nivel de la cisura horizontal. ¿Listo? Muy común en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Listo? Entonces, para que no se dejen engañar de esto. Aprovecho también aquí, ese paciente debe tener una enfermedad de base pulmonar que afecte el intersticio, porque si ustedes logran ver las bases pulmonares, ven infiltrados, o sea, van a ver imágenes reticulonodulares, o sea, reticulares que son rayitas y nodulares que son punticos radiopacos, o sea, blancos. ¿Listo? Si ustedes lo ven aquí en las bases, bastante comprometido está el paciente. Bueno, entonces, esta imagen la traje para que veamos todo lo contrario. Ya vimos el derrame pleural, que vamos a ver una imagen que puede ser grande, pequeña, mediana, radiopaca, blanca, listo, que va a ocupar un hemitórax o puede ocupar ambos hemitórax. Se me olvidó decirles eso porque lo va a tocar más adelante en insuficiencia cardíaca. El derrame, cuando ustedes vean derrame pleural bilateral, siempre piensen en insuficiencia cardíaca descompensada, ¿listo? Entonces, acá tenemos una imagen. Miren que este pulmón está muy radiolúcido, está muy oscuro, comparándolo con este. Este tiene algunas partes radiopacas, pues que son los vasos, que es la trama broncovascular normal, pero miren que este pulmón está completamente radiolúcido, si no estuvieran aquí los arcos costales. Entonces, este paciente, por ejemplo, acá tenía un neumotórax, ¿sí ven? Todo esto es el neumotórax. Y miren que aquí hay una línea horizontal radiopaca, ¿ya? Que tiene densidad de líquido. Entonces, lo más probable, siempre que van esta configuración como neumotórax con algo radiopaco, entonces imagen radiolúcida con radiopaca, con un nivel
por así decirlo, hidroaéreo, siempre piensen en un hemoneumotórax, ¿listo? Y pues obviamente evalúen el contexto del paciente, un trauma o una herida, ¿listo? Entonces, voy a dibujárselos aquí con la pluma. Miren, todo esto que está aquí, todo esto es el neumotórax, ¿listo? Todo esto es el neumotórax. Miren que aquí ustedes no ven trama broncovascular cuando veamos las imágenes que generan, las enfermedades que generan radiolucencia. Les voy a explicar bien el neumotórax, pero miren que ustedes aquí no ven trama broncovascular. Y aquí se genera una linecita hacia abajo. Y esto es la parte del hemotórax, ¿listo? Que es la sangre. Entonces, bien. Hemoneumotórax. ¿Listo? Acá tengo otro ejemplo. Miren que aquí se ve este pulmón con su trama broncovascular, normal, sin problemas, el ángulo, costo frénico se ve bien. Pero si ustedes miran este pulmón de acá, de este lado, no se ve trama broncovascular, es una telectasia, que es esta de acá, y se ve el nivel hidroaéreo, una línea horizontal. Entonces, esto también es un hemoneumotórax, ¿listo? Hemoneumotórax, ¿listo? Bueno, hasta ahí, ¿qué preguntas tienen? Si alguno tiene preguntas, voy a mirar el chat. No sé, Pipe, si me ayudas viendo el chat. Si tienen preguntas, escríbanlas en el chat y Pipe me avisa. Bueno, entonces, aquí les voy a explicar la insuficiencia cardíaca descompensada que también me va a generar imágenes radiopacas. ¿Listo? No voy a explicar toda la fisiopatología porque me demoraría un montón. Simplemente quiero que sepan que va a haber un aumento de la presión hidrostática, ¿listo? Y esto va a generar de que se genere acumulación de líquido a nivel, primero, pues vamos a tener el edema en miembros inferiores, después vamos a tener el líquido que va a acumular a nivel del hígado y después vamos a tener de que va a pasar a los pulmones y lo primero que vamos a tener es que se va a acumular en el espacio intersticial. Entonces vamos a ver las famosas líneas B de Kerley, después vamos a ver líquido a nivel de las cisuras, vamos a ver cefalización, primero que todo, perdón, la cefalización del flujo. eh, Luego vamos a ver ahora sí las imágenes de líquido a nivel de las cisuras y luego de eso vamos a ver el derrame pleural y si eso sigue empeorando, vamos a ver lo que es el edema pulmonar. ¿Listo? Entonces, esta imagen simplemente la puse para que diferencien otra vez el intersticio del espacio alveolar. ¿Listo? Entonces, cuando el líquido se acumula en el intersticio, vamos a hablar de imágenes que se van a ver como infiltrado reticular. ¿Listo? Cuando ya el líquido o algo de una densidad que no sea igual a la del parénquima, a la del intersticio, se acumula ahí, vamos a tener entonces, por ejemplo, si se acumula en el espacio alveolar, o sea, en los alveolos, vamos a tener imágenes que vamos a llamar infiltrados alveolares, imágenes radiopacas, ¿listo? Blancas. Entonces, aquí está básicamente la secuencia. Vamos a tener su cardiomegalia, la redistribución del flujo, que es la cefalización del flujo, el edema intersticial, que es el líquido en las cisuras, el derrame pleural y pues por consiguiente eh, el edema alveolar, que es el edema pulmonar que llamamos. Entonces, analicemos esta placa. Entonces vamos a tener primero una cardiomegalia. Listo, hay varios grados de cardiomegalia, pero no es el objetivo como que hilen tan delgado, simplemente quiero que sepan que uno utiliza el índice cardiotorácico. Listo. Eh, Vamos a ver entonces la cardiomegalia.
Y vamos a ver de que este paciente, por ejemplo, ya tiene líquido en la cisura horizontal. Vamos a ver de que la trama broncovascular se va a ver aumentada de calibre, de tamaño, a nivel de los ápices pulmonares, ya más que en la parte inferior, que debe ser lo normal. Lo normal es que la trama broncovascular esté de mayor calibre en las bases pulmonares por la gravedad y no en el ápex. Entonces aquí va a pasar todo lo contrario. Se va a ver eh, mayor trama broncovascular a nivel de los ápices, que es la base. Entonces ahí llamamos que se está cefalizando el flujo, se está redistribuyendo el flujo. Ahí ya está empezando el líquido a acumularse en el espacio intersticial. Luego pasa a verse imagen ya a nivel de la cisura, o sea, ya no está aguantando. Y posteriormente a este ya vamos a ver el derrame pleural y vamos a ver el edema alveolar. ¿Listo? Que es el edema pulmonar. Entonces, por ejemplo, este paciente aquí, bueno, uno puede decir, listo, miren, ángulo, este ángulo costofrénico de acá izquierdo está un poquito obliterado, pero pues queda la duda, ¿no? Cuando uno está empezando, uno dice, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces uno se va a la placa lateral y dice, ah, no, miren, aquí sí hay un derrame pleural, entonces el paciente está supremamente descompensado y por eso la importancia de la placa lateral siempre revisarla. ¿Listo? Acá simplemente les quería mostrar pues un paciente que tiene obviamente una enfermedad pulmonar de base severa, solamente un EPOC. Miren que los hemidiafragmas tienden a aplanarse, hay un poco de horizontalización de los arcos costales, ¿ya? Y hay un infiltrado retículo nodular en todo el pulmón. Si ustedes lo ven, es un pulmón que uno puede llamar sucio, ¿ya? Inclusive se ven las líneas B de Kerley, que son estas líneas horizontales que aparecen acá. Hay líneas A, B y C. Y entonces esta imagen la puse simplemente para que diferenciáramos un poco, aunque eso es de otra charla, la enfermedad intersticial pulmonar. ¿Listo? Bueno, es un paciente con su marcapasos y probablemente este paciente vaya a descompensarse después por aumento de la presión pulmonar. ¿Listo? Porque pues, lo más parece que tenga un EPOC. Entonces, bueno, acá simplemente es para que vean la cardiomegalia. Siempre intenten sacar el índice cardiotorácico. Voy a ver si aquí me deja sacar el lapicero para sacarle el índice cardiotorácico. A ver, entonces, miren, simplemente ustedes tienen que tomar las medidas. Y va a quedar un poquito torcida, pero toman la medida de prácticamente horizontal del pulmonar y van a tomar la medida del corazón. Muchos dividen esto en dos medidas, A y B, y entonces lo que van a hacer simplemente es que van a dividir la medida de arriba del corazón con la medida de abajo de de la caja torácica, ¿listo? Entonces, eso les tiene que dar menor de 0.5. Si les da más de 0.5, ya tiene cardiomegalia el paciente, ¿listo? Entonces, esa es la manera de sacar el índice cardiotorácico y después van a darse cuenta que hay una clasificación y que hay unos grados. Pero lo importante es que sepan que mayor de 0.5 ya el paciente tiene cardiomegalia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este paciente ya se está empezando a descompensar. Es un paciente que tiene una cardiomegalia franca. Aún no tiene derrame pleural, pero si ustedes miran la placa lateral, ya empieza a haber líquido en las cisuras. ¿Listo? Entonces este paciente ya se está empezando a descompensar y es muy importante cuando ustedes se enfrentan a esos pacientes para que sepan cuándo ya lo están logrando compensar y descompensar, aunque también de manera clínica pues ya ustedes saben que por la disnea y bueno, todas esas partes, pero a nivel radiológico ya ustedes como que ya pueden decir, bueno, este paciente ya se está compensando o aún está descompensado. Bueno, en cuanto a la última fase de todo este problema, que es el edema pulmonar, que es cuando ya los pacientes están haciendo ortopnea, disnea paroxística nocturna, perdón, y ya se descompensan totalmente, ya lo que vamos a ver
es que el alveolo se va a llenar de líquido. El líquido tiene densidad, por así decirlo, se va a transmitir o se va a ver una imagen radiopaca, blanca, y como les dije, se van a ver como imágenes algodonosas. ¿Listo? Entonces, la característica del edema pulmonar es que siempre va a ser una imagen en alas de mariposa. Ya, entonces lo que vamos a ver es que como los alveolos están llenos de líquido, el intersticio está lleno de líquido, se va a ver unas imágenes parchadas, ¿ya? Y se va a ver en forma de alas de mariposa, literalmente, que sería como, más o menos, lo voy a intentar dibujar aquí, sería más o menos como esto. Pues, no sé quién se le ocurrió, pero sí simula como si fueran unas alitas de mariposa. Entonces, esto es un franco edema pulmonar, imágenes infiltrados alveolares, algodonosos, parailiares, ya que tienden a irse hacia la periferia en forma de alas de mariposa. Entonces, siempre que tengan una imagen así, siempre tienen que pensar eh, en edema pulmonar. ¿Listo? Eh, el edema pulmonar, pues no solamente la causa es la cardiomegalia, hay otras causas, pero la más frecuente es la cardiomegalia. Entonces, si ustedes tienen una placa en la que, perdón, insuficiencia cardíaca, si ustedes tienen una placa en la que tienen cardiomegalia, derrame pleural y tienen estas imágenes algodonosas, radiopacas, en forma de alas de mariposa, entonces tienen que pensar como primera posibilidad en un edema pulmonar. ¿Listo? Aquí tengo otra imagen de edema pulmonar. Entonces, si ustedes ven aquí, todo esto son imágenes radiopacas, algodonosas, que están como en alas de mariposa. ¿Listo? Em, y pues este simplemente es una tomografía, un corte coronal en el que pues se ve el edema pulmonar. ¿Listo? Pero bueno, eso después se los explicaré en otra charla de tomografía. Bueno, esta parte me parece muy importante porque muy probablemente se van a enfrentar a esto y es el hemitórax opaco. ¿Listo? Aquí hay que tener varias cosas claras y presentes cuando uno se enfrenta a esta imagen porque dependiendo de cómo interpreten esta imagen a sí mismo va a ser el tratamiento del paciente. Entonces aquí tenemos varias posibilidades. Puede ser un derrame pleural masivo, ya que oblitere todo el hemitórax. Puede ser una telectasia masiva, que también va a generar una imagen radiopaca, o puede ser una neumonía que tenga comprometido todo el hemitórax. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico diferencial? Entonces, aquí el punto clave es fijarse siempre en la tráquea. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tengan un hemitórax velado o radiopaco, siempre tienen que fijarse en la tráquea. Dependiendo de hacia dónde va la tráquea, así mismo ustedes van a hacer el diagnóstico diferencial. Y otro truquito que ya les voy a dar. Tienen que ver la radiopacidad. Entonces, empecemos de izquierda a derecha. Acá vemos este hemitórax completamente radiopaco, blanquito, ¿cierto? Y vemos que la tráquea está desviada hacia el lado contralateral. O sea, todo esto está desviando la tráquea un poco el mediastino hacia el lado contralateral. ¿Listo? Adentro de la radioopacidad no vemos ni broncogramas, ni vemos ningún pedazo absolutamente de trama broncovascular. Entonces, lo más probable es que esto sea un derrame pleural. ¿Listo? Entonces, derrame pleural siempre va, cuando sea así masivo, va a desviar la tráquea hacia el lado contralateral y el mediastino. ¿Listo? En caso de la telectasia, va a pasar todo lo contrario. Miren que aquí está esta gran atelectasia, todo esto está radiopaco y miren que la tráquea está desviada hacia la lesión, hacia el lado radiopaco. ¿Por qué? Porque la telectasia, por así decirlo, tracciona la tráquea. ¿Listo? Entonces, esa pérdida de volumen va a traccionar la tráquea. Entonces, siempre que van la imagen radiopaca con la tráquea desviada hacia el mismo lado de la radiopacidad, piensen en una telectasia. ¿Qué puede generar esta telectasia? Lo más probable es que sea un carcinoma, ¿listo? Endobronquial.
que esté generando esa atelectasia. Pero siempre hay que, pues, hay que buscar, hay que hacerle una fibro al paciente, ¿listo? Entonces, este es otro caso contrario. Ahora, miren que aquí la tráquea está centrada. Esta tráquea está centrada. Pero si ustedes ven esta radiopacidad, miren que se logra ver en esta parte de aquí algunos broncogramas. ¿Qué es el broncograma? Simplemente es el aire que está pasando por los bronquios en ese momento, pero como tenemos toda la congestión a nivel alveolar, el alveolo está lleno de detritus celular, de bacterias, de exudado inflamatorio, entonces eso va a generar de que se pueda ver el aire que está pasando por el bronquio. Entonces eso es lo que llamamos el broncograma. Entonces miren que aquí se ven unos broncogramas chiquiticos, perfectos aquí. Entonces eso nos va a indicar, y la tráquea está centrada, entonces eso lo más probable es que sea una neumonía. ¿Listo? Entonces tenemos estos tres diagnósticos diferenciales, el derrame pleural, la atelectasia y la neumonía, y cada uno de ellos tiene un manejo diferente. Entonces a este le vamos a pasar un tubo, a este le vamos a hacer una fibrobroncoscopia para ver qué es lo que está obstruyendo la vía, y a este le vamos a dar antibiótico, lo más probable. También hay que ver si es bacteriano o viral. Entonces, este caso, lo mismo, tenemos el hemitórax completamente velado, radiopaco, blanco, la tráquea desviada hacia el otro lado, hacia el lado contralateral. Más probable es que sea un derrame pleural. Acá tenemos otro ejemplo. Este está más severo porque desvía también el mediastino, desvía el borde cardíaco. Entonces, miren que todo está radiopaco, está blanco y está desviando todas las estructuras hacia el lado contralateral. Entonces, lo más probable es que sea un derrame pleural. Ya dependiendo del contexto del paciente, pues evalúan si es un hemo, un kilo, tórax. Entonces, pues ya depende, por eso es importante la correlación químico-radiológica. Entonces, esta es la imagen que les mostré al comienzo. Otra vez, tenemos un pulmón completamente velado, ¿ya? Tenemos la tráquea desviada, pero hacia el lado de la radiopacidad. Entonces lo más probable es que esto sea una atelectasia. ¿Listo? Acá un zoom de la primera imagen de la neumonía, pulmón completamente radiopaco, pero se logran ver algunos broncogramas y la tráquea está completamente centrada. Aquí es un poco más claro, este es un niño, la tráquea está centrada, este es el tubito, y miren que todo este pulmón está radiopaco, pero aquí se alcanza a ver perfectamente el broncograma. ¿Sí lo ven? Aquí se ve todo el broncograma, se ve el broncograma, entonces lo más probablemente es que esto sea una neumonía. ¿Listo? Esta es otra imagen de un niño, la tráquea centrada, y se ve el broncograma aéreo y el hemitórax completamente radiopaco. ¿Listo? Este caso, por ejemplo, miren que ese tubo está pasando y se está yendo hacia este bronquio fuente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Está obliterando toda esta parte de acá, y esto va a generar una telectasia, ¿ya? Y pues obviamente esto de acá también está con la telectasia porque pues el tubo está tapando todo el bronquio fuente izquierdo, bronquio principal. Entonces, siempre que vean con un niño o un paciente que esté intubado, siempre miren la posición del tubo, debe estar más o menos 2 centímetros arriba de la carina. ¿Listo? Que no pasen estas cosas. Entonces, por ejemplo, este paciente, si ustedes ven, la tráquea está un poquito desviada hacia el lado contralateral, las estructuras del mediastino están un poquito desviadas, pero lo más probablemente es que esto sea un derrame pleural, esto que genera radiopacidad. Bueno, entonces, pues nada, les traje este caso clínico. Miren la tráquea,
léanlo, miren la tráquea, analicen la imagen y pues en los comentarios eh, escriben que como que le harían ustedes o se autoevalúan. Entonces recuerden, siempre un hemitórax velado o radiopaco, siempre tienen que mirar la tráquea, hacia dónde se desvía, si hacia el lado de la radiopacidad, hacia el lado contrario, o está quieto, está centrada la tráquea. Y así mismo van a hacer el diagnóstico diferencial. Eh, Creo que esta es la última diapositiva. Lo que quise hacer fue una charla un poco sencilla, rápida, para que pudieran como diferenciar las enfermedades así macro y más, que más van a ver, que generan radiopacidad, que generan imágenes blancas, por así decirlo, y les di unos ejemplos de algunas que generan radiolucidez, como el neumotórax. eh, Después, si queremos, cuadramos con Pipe una charla para poder profundizar un poco más de las enfermedades que afectan el intersticio, que afectan el espacio alveolar, que ahí está la neumonía, el EPOC, bueno, están todas estas otras enfermedades. Estas son como las enfermedades grandes, 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 así a grosso modo, que les van a llegar a ustedes. Pues nada, espero que les haya servido. Eh, Creo que eso es todo. Esta última imagen es simplemente para que vean que este niño tiene todo el lóbulo pulmonar superior, está comprometido, ya tiene algunos broncogramas dentro, la tráquea está centrada, una neumonía que compromete todo el lóbulo pulmonar superior. Entonces, pues nada, está bien delimitado. Ya en la otra, si quieren, cuadramos la otra y hacemos lo de las enfermedades que afectan el espacio aéreo y el espacio intersticial. Pues creo que eso es todo. Muchas gracias. Eh, Preguntas, dudas. Gracias, Gabriel. Si tienen alguna pregunta, se la escriben a Gabo ahí por el chat. Les quería decir que pues para la próxima semana yo voy a dar una sobre asma, todo sobre el asma. Es básicamente basado en la guía YEMA del 2022, que es la guía española, y la guía GINA 2022, o sea, las más actualizadas, y pues de cositas del Up to Date, y pues cosas que uno también ha aprendido de la práctica pues, médica. La voy a dar la otra semana, creo que muy probablemente el sábado, porque creo que entre semana no puedo, pero el sábado 21, es lo más probable. Igual yo coloco ahí por las redes, es sobre asma, sobre manejar, cómo manejarla en el ámbito de la consulta externa y en urgencias, tanto para niños como adultos, que no cambia muchas cosas. Entonces, para que estén pendientes, gracias a Gabo, si quieren pues, otra charla sobre la biología, ahí las estaremos informando y cuadramos con Gabo. Gracias a todos por estar.